Micrófono. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo anda usted? Y le vamos a poner el grafo, a ver, para que... Ahí está, para que quede perfecto. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo anda? Hola, buenos días, audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, nada, ¿cómo encara este día hoy? ¿Qué nos puede contar de don José Artigas? Bueno, este feriado es de los más significativos que tenemos a nivel nacional, ¿verdad? Porque es el natalicio de José Gervasio Artigas. 1764 es el año del nacimiento de general, revolucionario, referente a nivel no solamente de lo que era en ese momento el virreinato del Perú, del Río de la Plata, la Banda Oriental, jurisdicción de Buenos Aires, la provincia oriental, sino, la Liga Federal, sino a nivel internacional, ¿verdad? Tenemos varios monumentos en su nombre en muchos países muy, muy importantes. Y bueno, a nivel de lo que es la región, sumamente reconocido, recordado, rememorado. Así que bueno, es de los feriados más importantes y de los que hay tanto para hablar y para seguir reinterpretando, releyendo y demás. En Estados Unidos había un busto también en Estados Unidos, a pocos metros de la Torre Eiffel, en París, en Pekín, fue la última que se construyó, fue en Pekín. ¿Verdad? Lejos, ¿no? de lo que es la región, digamos. Sí, sí. Bueno, pero ha tenido una influencia importante y fue un hombre destacado en lo que fue las luchas por la independencia de la región, ¿no? Claro, esos varios Artigas, ¿no? que tenemos, como yo acabo de mencionar, ¿verdad? Un hombre multifacético, porque se lo puede tomar desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Pero yo creo que el más importante es, para lo que fue esa época, ese siglo XIX, ¿verdad? Fue un revolucionario, ¿sí? Fue un revolucionario que supo adaptar las principales ideas políticas del momento del mundo a la región y hacer un proyecto regional, hacer un proyecto de Estado federal justificado a nivel geopolítico, a nivel de la importancia de los territorios, de lo que fueron las provincias, intercambios entre las provincias. Fue uno de esos hombres que se enfrentó a los grandes, ¿verdad? Que supo decirle no a Buenos Aires como capital virreinal que pretendía mantener el centralismo, ¿verdad? Y lo mantuvo. Tuvo muchos años de lucha también Buenos Aires para mantener ese centralismo y al día de hoy lo sigue teniendo, ¿verdad? No lo querían nada. Pero en un estado federal, y esa idea del federalismo, bueno, viene de esa época, data de Artigas, ¿sí? No fue el único federalista, pero sí fue el que encaró ese proyecto con lo que era la provincia oriental y las provincias del litoral de la región, ¿no? Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, las Misiones, la Banda Oriental. Cuando tú decís un revolucionario, él hizo mucha fuerza para oponerse a los poderes establecidos, es por eso. A nivel de fuerza, sí, y a nivel de ideas también revolucionario. Se es revolucionario no solo por luchar por algo, por tomar las armas, sino que se es revolucionario cuando se realiza un cambio muy importante y significativo que hasta el día de hoy lo venimos recordando y trabajando, ¿verdad? Por eso siempre está en discusión el tema de lo referente que es Artigas en toda la región y cómo lo disputan, ¿no? Bueno, Artigas, porque dicen, cuando nos enojamos porque dicen que Artigas, como Cristina Kirchner, que dijo que Artigas era uruguayo, era argentino, ¿no? Argentino, sí. Está la disputa esa, no era argentino, pero sí tenía una visión de que no era esta provincia sola. ¿Ah? No era esto que terminó siendo Uruguay, lo que él pensaba. No era esta región sola, este pedacito de tierra, digamos, sino que él entendía que debía haber una unificación, debía haber una cooperación interprovincial. Esto surge como la provincia oriental, en 1815, ¿verdad? Cuando se da la fundación de Carmelo, bajo la firma de Artigas, para que se traslade la población de víboras a estos territorios que había grandes estancias, lo que se pretende
allí es poblar la campaña, poblar la provincia, pensando a nivel de producción, a nivel de comercio y en el intercambio con todo lo que es era la hidrovía, ¿verdad? Esa unión de los ríos, Paraguay, Paraná, ¿sí? La importancia de los puertos, no solo el puerto de Buenos Aires, el puerto de Colonia, el puerto de Maldonado, Montevideo, obviamente, y bueno, y compartir, cooperar, tener un tratado aduanero también, lo que hacía al proteccionismo de la región, que hasta el día de hoy estamos pensando, ¿no? Si quiere el Uruguay tener su propia producción, lo importante que es, ¿verdad?, el proteccionismo, saber manejar esas trabas para evitar que esa producción excesiva del afuera venga a competir con el adentro y termine cerrando, como está pasando ahora, ¿no? Cerrando fábricas, cerrando producciones. ¿Por qué? Porque no tienen salida. Bueno, para evitar eso, la unificación aduanera, que es lo que después se llevó a cabo, de alguna manera, o se quiso llevar a cabo con los tratados comerciales, con el Mercosur, por ejemplo. Pero bueno, por eso fue un visionario. ¿El ¿verdad? primer documento es el Reglamento de Tierras de 1815, no? El primer documento que elabora Artigas, importante, sí, claro, son las instrucciones del año 13. Del año 13. Que ahí es donde, en 1813, se estaba preparando bueno, un Estado, justamente. Ahí está plasmado todo el concepto de Artigas. Y ahí están las principales ideas políticas y económicas, sí, de Artigas. Ahí plantea la república, el federalismo, la división de poderes, plantea la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Que no era que esto tenía que ser una federación porque se le ocurría a Artigas, sino respetando, ¿no?, la libre determinación, la soberanía y la voluntad de los pueblos que la componían, ¿sí? Por eso cada uno tuviera su organización propia, gobierno propio, y todos colaboraran con ese gobierno federal. Ese sentimiento de federalismo es lo que hace que hoy en distintos países, en distintas provincias de Argentina o en Paraguay, se considere Artigas una figura importante. Sí, por supuesto, por supuesto. Todo lo que es la región, estrecho contacto con la gesta artiguista, que tuvo un momento que estuvo perdida esa gesta, ¿verdad? Después que Artigas se va al Paraguay y bueno, esos 30 años que pasan en el Paraguay, esa 1870, esa década que acá se retoma la idea del artiguismo, ¿no? Que se vuelve a instalar con los cuadros, los pintores de la patria, Juan Manuel Blanes, por ejemplo, se reconstruye esa imagen de ese militar, estadista y sus ideas, las ideas que aportó, ¿no? Estuvo muy vinculada la imagen de Artigas con el militarismo, ¿no? Tanto pensando en el militarismo del siglo XIX, 1870, con el militarismo de la última dictadura cívico-militar. La dictadura se abusó de la de figura 1970, claro, como fue un referente militar, o sea, se lo utilizó para bien y para mal, digamos, porque reconfigurar el artiguismo desde la visión militar, ¿no? De que fue un militar, pero él no fue un militar por motus propio, fue un militar de masas, ¿verdad? Él lo siguió el pueblo, era un militar, pero era un caudillo, entonces tenía el apego de las masas. Varios historiadores han escrito que por donde él pasaba levantaba al pueblo, ¿verdad? La gente lo seguía, y fue muy traicionado también por otros caudillos, pero era el talante de la época, ¿no? La traición del caudillismo por conseguir objetivos políticos, era muy común. Había muchos intereses en disputa en esta zona, ¿no? Brasileño, Sí, español, por supuesto. portugués. Y ver qué tipo de gobierno, ¿no? Qué tipo de gobierno y dónde iba a estar la capital. El enfrentamiento principal que tuvo fue por dónde iba a estar la capital del Estado, ¿no? Él luchó contra justamente el centralismo porteño, porque él veía que iba a hacer eso en desmedro de los intereses de las provincias. ¿Se acuerda de las provincias que integraba la Liga Federal? Estaba pensando en Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Entre Ríos. Ahí está. Y la provincia oriental. Ahí está. ¿Por qué se termina
yendo, se decepciona con el pueblo uruguayo, no era el pueblo uruguayo en ese momento, con la gente, con los políticos, ¿con qué se decepciona? No, Artigas se va perseguido. Perseguido. Claro, pierde la batalla. En 1817, 17 se reinician las invasiones portuguesas por el noreste del país. Él estaba gobernando la provincia oriental, pero no gobernaba desde Montevideo, gobernaba desde el litoral, justamente desde Purificación. Allí tenía su campamento, tenía sus principales mandos militares, su gente de mayor confianza. Tenía su lugarteniente también en Montevideo y en el interior de la banda oriental. Y los caudillos aliados, López y Ramírez, son los que se le dan vuelta, ¿verdad? Así como Rivera, Frutuoso Rivera, que también lo traiciona, ¿sí? Y bueno, le empiezan a hacer la guerra también, lo empiezan a perseguir, y bueno, y después de perder batallas es que él termina yéndose perseguido, él y unos pocos hombres, lo viene persiguiendo Ramírez, lo venía persiguiendo de atrás, y bueno, y él logra llegar al Paraguay, meterse en el Paraguay con esos pocos hombres que lo seguían y caballos, y bueno, y ahí se queda para ya no poder salir. Como docente, ¿te gusta la historia le gusta la historia de Artigas y todo el proceso? Sí, por supuesto. Es como referente de la región es apasionante estudiar. ¿Crees que todavía quedan ideas de él sin aplicar o que no se ha estudiado en profundidad todo el pensamiento de Artigas? No, sí, por supuesto, hay cosas para... Siempre en historia se pueden ir retomando las ideas, se puede ir reinvestigando, planteándose nuevas hipótesis, ¿verdad? Van surgiendo nuevos elementos, nuevas evidencias. Hay historiadores que se han ido al Paraguay, en el caso de Ana Ribeiro, y han estado allí años trabajando para recabar evidencia de los últimos 30 años de vida de Artigas, ¿no? Porque uno dice, se va vencido al Paraguay y allí como que se pierde la vida de Artigas, ¿no? Como que termina ahí. Decimos, y muere en 1850. Claro. Bueno, ¿y qué pasó en esos 30 años, verdad? Este año tuvimos ese recorrido a caballo, esa caballada hasta Asunción, ¿no? Del Paraguay, que iban pasando por los diferentes puntos de referencia de Artigas, justamente para terminar allí en Paraguay, en el solar de Artigas. Hay una escuela, bueno, hay todo un pueblo allí que también le rinde homenaje. ¿Por qué se va él al Paraguay? ¿Por qué Paraguay? Bueno, él siempre buscó un diálogo con el dictador paraguayo en ese momento, que era Gaspar Rodríguez de Francia, ¿sí? Él siempre quiso que Paraguay se uniera al proyecto revolucionario, el proyecto federal, pero Paraguay, claro, al estar bajo una dictadura, tiene una concepción Francia de hacer a Paraguay impermeable, digamos, o sea, cerrarlo en sus fronteras y evitar que ingresara ese peligro revolucionario, ¿no? De querer meterse en otras gestas y colaborar con otros territorios, porque claro, eso sentía que lo podía llegar a debilitar y podía llegar a perder, ¿no? Ese territorio. Entonces, Paraguay se aísla, ¿verdad? No permite que permeen todas esas ideas de revolución, de seguir la guerra, y bueno, de hecho se desarrolla de forma autosuficiente el Paraguay, ¿verdad? Con una producción propia, próspera, con un gobierno que era dictatorial, o sea, había censura, había persecución, había cárcel, había muerte, pero la contrapartida es que, bueno, se logra un Paraguay que se decía que era próspero en la época a nivel económico, a nivel social. Llegó a no haber analfabetos en Paraguay, ¿verdad? Una época en que la educación no era todavía universal, ¿verdad? Que la educación no era para todos, ¿sí? Acá en esta zona no era para todos. Eso lo vamos a ver recién, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? El acceso a la escuela, a la enseñanza.
Bueno, entonces, ¿qué hace Gaspar Rodríguez de Francia? Él le escribió varias cartas, se envió alguna ayuda del Paraguay hacia 1811, cuando acá empezaba la revolución, enviaban algunas carretas, 1812, 1813, con cosas, con yerba, con armas, con algún... Pero no más que eso. No se enviaba... Había algún paraguayo en el ejército, pero nada más. Cuando Artigas ingresa allá, como que le abren las puertas, pero se vuelve a cerrar ese hermetismo, ¿no? Claro. Esa membrana se vuelve a cerrar y ya no le permiten a Artigas salir, ¿sí? O sea, él lo que va a hacer, ni bien entra al Paraguay, es buscar la entrevista con Francia. Francia no lo va a recibir, nunca le va a responder las cartas. Lo que Francia va a hacer darle un lugar para vivir, darle una pensión y las mejores ropas. Lo trata como un igual, ¿verdad? A nivel no de trato de diálogo, sino de trato diplomático, de cómo lo dejó vivir en el Paraguay, ¿verdad? Bueno, vivía eso sí, sin mucho movimiento, vigilado, preso, pero le da las mejores ropas, le da una pensión, le da tierras, le da una casa. Va a tener un traslado, va a vivir en 2 lugares distintos. Bueno, y termina en esa villa en Ibiray. Ah, ¿no vivió en el mismo lugar? No. ¿Mira? No. Tiene allí dos estancias, ¿no? Mira. Primero estaba en una, semipreso, y después se le entrega tierras en Ibiray, que es allí donde él muere, finalmente. Bueno, Francia muere en 1830, o sea, Francia... él va a vivir 10 años bajo el yugo de Francia, digamos. Después muere Francia y viene la época de Solano López. Y bueno, allí es cuando va a vivir más libre, digamos. Uh-huh. Acá en el 30 ya el país era independiente, ¿verdad? Teníamos una constitución, ya se había organizado el Estado, uh-huh. Y ahí es cuando se pide que vuelva Artigas, y ahí es cuando él por motus propio dice que no quiere regresar, que él se quiere quedar en Paraguay. Así que él se negó a volver. Yo sí. Pensaba después si había habido alguna comunicación posterior desde Uruguay hacia Artigas. Él no quiso volver. No. Eso es lo que arroja las investigaciones, que se lo buscó, tenía algún familiar aquí, algún descendiente, se buscó la manera de poder traerlo nuevamente, pero no, él decide no regresar, se queda allí. ¿Y hubo algún texto donde explicara por qué esa negativa? ¿Se pudo saber por qué no? Yo lo leí estos libros en investigaciones, no sé si hay un texto, si hay una correspondencia, supongo que sí, pero básicamente lo que decía era como que esta ya no era su proyecto político, ya no era su tierra, digamos, ya no era ese resultado que tuvo. Claro, ya era Uruguay ahí. Es Uruguay independiente, así como lo conocemos nosotros, como nacimos nosotros y vivimos nosotros hoy en día acá, no era lo que él había pensado. Claro, y pensemos también que ya era un hombre grande, ¿verdad? Sí. Estamos hablando que tenía 60 y pico de años, él entró con 50 y pocos allá al Paraguay, vivió 10 años allá, vivió otra vida completamente distinta a la que había vivido hasta ese momento, porque no fue un revolucionario. Se casó en el Paraguay, ¿no? tuvo familia, tuvo mucho vínculo con los vecinos. Uh-huh. Bueno, parece que la pensión no la utilizaba para él tampoco, daba lo que producía, él daba lo que tenía, ¿verdad? Mantuvo como esa forma de ser despojado, ¿no? No nos olvidemos que Artigas era hijo de estancieros, o sea, era hijo de propietarios de tierras acá, inmigrantes. Era una familia que procedían de España, claro, que bueno, que él podría haber vivido una vida acomodada, pero bueno, como muchos hombres educados de la época, se empapó de todas esas ideas, ¿verdad? Que lo llevaron a pensar, como todo revolucionario, pensar que a través de la acción se podía llevar a cabo muchas cosas, ¿no? Pero anduvo mucho en la campaña y vio la realidad de la campaña. Conocía de pie a pa la campaña oriental. Claro. Y conocía la región. Él trabajó con Félix de Azara cuando estuvo en el cuerpo de Blandengues. Él fue un Blandengues. Estuvo acá en Colonia.
de acá de Colonia desertó. Ahí está. Él fue un blandengues, fue un hijo estanciero, fue un hombre de campaña, fue un contrabandista, conoció el ganado, cómo se trabajaba el ganado, Es cierto, la que gente que contrabandeaba, no. se codió con toda esa gente, después se integra al cuerpo de blandengues y ahí con Félix de Azara, que venía, era fue enviado por la corona para medir los territorios y para generar estancias y poder poblar la campaña que hacia el norte, o sea, hacia el norte del Río Negro era tierra de nadie, ¿verdad? Ahí era una frontera móvil. Claro. Venían los brasileros, arreaban ganado para el Brasil, bueno, venían esclavos, eran llevados esclavos, bueno, así. Y bueno, Artigas conoció muchísimo esa realidad, todo eso le generó insumos para lo que fue después su proyecto también de la campaña oriental, claro, y su proyecto político. La idea de fundar ciudades justamente venía por el lado de poblar, claro, de poblar la campaña. Por ahí surge Carmelo, como una... Poblar y asentar al hombre, porque en el reglamento de tierras, que también es parte de esa idea de la fundación de ciudades, el repoblamiento y demás, la idea era que ese gauchaje que lo había acompañado en la revolución, esos indígenas que habían luchado con él, que empezaran a asentarse, adquirir suerte de estancia y asentarse. ¿Qué hizo en Paraguay? Nada. Esas imágenes con Ancina, ¿quién era Ancina? No, eso es es una ilustración. Es una ilustración, sí. Es lo que. Pero tuvo un compañero que. Sí. Él viajó con hombres de confianza. O sea, esa gente, Ancina era uno de los que se quedó con él, sí, que había venido con él. Sí. Se habla de un tal Lencina, sí, Ancina o Lencina. Bueno, pensemos en esos hombres que lucharon con él, ¿no? Indígenas, negros, zambos, bueno, mucha población mestiza. Todo lo desarropado eran gente de Artigas. Y bueno, y tuvo gente muy estrecha que lo acompañó. Y bueno, y se habla de este señor, sí, que estaba con él, que bueno, esa idea de Artigas sentado abajo del Ibirapitá, tomando mate que le cebaba, es Pero si buscamos representaciones de Artigas en el Paraguay, bueno, hay una que es de Carvajal, que lo ilustra solo, no con Ancina, solo, bajo un árbol, sentado, con las mejores ropas, ¿no? Eso da idea también de que estaba bien... no pasaba mal. Habrá pasado horrible en el sentido de que no pudo cumplir el destierro y que no pudo cumplir su proyecto. Claro. Él tenía un proyecto, seguía teniendo un proyecto cuando entró al Paraguay, ¿no? Claro. Que se vio frustrado, ¿sí? Por el silencio de Francia, que nunca, obviamente, lo apoyó ni lo iba a apoyar. Hay toda una historia también que tiene que ver con el Paraguay en sí. A veces uno tiene que entender también en el contexto lo que era el Paraguay en ese momento, cómo estaba siendo gobernado el Paraguay, todas las intrigas. Francia había podido instalarse en el poder porque había ido en contra hubo un intento de golpe de Estado, hubo intrigas en su contra, hubo atentados que se prepararon y que él frustró con sangre y con cárcel, ¿verdad? Porque era un dictador. Y bueno, hay que también entender que vivió en ese contexto Artigas. ¿Qué les gusta a los gurises hoy cuando das Artigas? ¿Se entusiasman con la vida, con lo que fue la vida de Artigas? Y claro, siempre lo más atractivo es esa parte de la vida, ¿no? O sea, para los jóvenes, para los adolescentes, tanto el documento, digamos, de las ideas o de los proyectos no es tan atractivo. Es más atractivo para ellos el comentario de la vida, ¿no? De quién era, de quién fue, de dónde salió, ¿no? De cómo terminó sus días, ¿sí? Esto que estamos hablando, de esa historia no tan profundizada, esa parte de la vida de Artigas. Y sí, cuando se habla del proyecto político, se les muestra un mapa de lo que era el Estado para Artigas. A mí también me gusta hacerles buscar algún monumento de Artigas y
de diferentes partes del mundo, o sea, de acá de la región, y si encuentran de algún otro lugar también. Bueno, a ver cómo se lo representa, qué se representa de Artigas. Esa imagen que tenemos de Artigas, ¿de dónde salió? Porque también cómo se lo representa, esas características faciales, fisionómicas, bueno, ¿de dónde salen? Hay una, la Puerta ¿no? de la Ciudadela, que es característica. La Puerta de la ¿no? Ciudadela, bueno, salen de estudios que se han hecho. Bueno, hay un solo retrato al natural de Artigas, que es uno que hace un francés, Alfredo de Meursault, o de Marseille, que, bueno, que lo va a visitar al Paraguay a pocos años antes de su muerte, lo ve y lo dibuja de perfil, ni siquiera de frente, de perfil. Bueno, de ahí, a partir de ahí se han hecho carbonillas, grabados, pinturas a partir de esa representación. Entonces también lo que vemos de Artigas es una reconstrucción, no es una imagen de Artigas era así y así lo representamos, ¿no? Es una reconstrucción, un trabajo que se ha hecho, lo que sería la inteligencia artificial del ayer, ¿no? O sea, a partir de un dibujo, bueno, ir para atrás. Eso también yo se los muestro a los estudiantes cuando tenemos las clases, porque está bueno que ellos sepan que esa imagen que tenemos, bueno, es una construcción también. ¿Quedan cosas para descubrir? ¿Se puede seguir investigando sobre la vida de Artigas, sobre su ideario? Sobre el ideario, no podemos decir que no, nunca. Claro, en historia no podemos decir que no. Incluso pensando en el vínculo con otras áreas del conocimiento, con la filosofía, por ejemplo, con la sociología, ¿no? Se habla mucho de que, bueno, de la importancia de hacer la primera reforma agraria, ¿no? A nivel también regional, de la importancia de querer entregar tierras a los desposeídos. Bueno, se entregaron tierras y hubo gente que ocupó tierras y después se las sacaron, ¿no? Sí. ¿Fue así? Porque cuando se entregaban las tierras, había también una noción de que esto no podía no durar el proyecto, porque lo que se decía era que ni bien se entregaban las tierras, tenían un plazo para legitimar los títulos. Marcar el ganado, legitimar los títulos, construir un rancho y dos corrales. ¿Ah? Eso es lo que había que hacer. Eso es lo que había que hacer cuando se entregaba la tierra por el reglamento de tierras, que era el reglamento provisorio para el fomento de la campaña y seguridad de los hacendados. O sea, fomentar y dar seguridad. Claro, ¿no? pues también entonces, los grandes hacendados estarían preocupados, no les gustaría mucho. Bueno, la tierra se sacaba de los Claro. malos europeos y peores americanos, o sea, de la gente que se había o no era americana, o sea, eran europeos, que con la Revolución de Independencia los europeos obviamente que iban a salir perdiendo, o peores americanos porque siendo americanos no se habían plegado a las revoluciones de independencia, no habían estado, eran los realistas, se le decía, los que apoyaban a la monarquía española, ¿verdad? Que mantuvieran el poder acá. Entonces, tenían que legitimar, marcar el ganado y mostrar evidencia de que tenía intenciones de asentarse, que fue lo que mucha gente no hizo. Claro. Por eso las tierras se perdieron, muchas tierras, porque no se manifestó la intención, o sea, era un cambio que no se iba a poder hacer de un día para el otro. Gente que había vivido toda la vida nómade, revolucionaria, plegándose a... Esto va a continuar en lo que es este territorio hasta fines del siglo XIX. O sea, Artigas no lo iba a poder cambiar de un día para el otro, era la intención, pero bueno, la invasión en portuguesa, bueno, después el hecho de que este territorio quedara bajo la gesta portuguesa y después brasilera, Claro. y Artigas allá, va a hacer que eso se pierda. Lecor, cuando se instala acá, en esta parte, ¿no? Con la provincia cisplatina, a sus amigos les va a dejar las tierras, ¿verdad? Acomodó a su gente. A los aportuguesados les va a dejar las tierras, a nosotros se las va a sacar. Entonces ahí también vemos, ¿no? Los amiguismos, las traiciones, ¿verdad? que iban a seguir sucediendo. Increíble. ¿Alguna cosa, profe, que quiera agregar que me haya olvidado de preguntar? Es muy interesante la historia de Artigas. Es muy interesante, muy interesante, que sigue siendo muy actual, que siguen habiendo cosas para analizar, como decíamos, y seguir investigando, seguir ahondando. Tiene mucho vínculo con la historia de Carmelo, porque somos
la única ciudad fundada por Artigas. Y bueno, que está bueno que movilice, que en esta ciudad, así como en otras, se entienda que es más que una fecha patria, más que un feriado, ¿no? Que tiene toda una significación para lo que fue nuestro pasado y lo que es el presente, pensando en el proteccionismo, pensando ¿Tiene vigencia el ideario? Por supuesto, ¿Sí? por supuesto, pensando en que el país no sale adelante solo, ¿verdad? Que precisa de hermanos a nivel regional, que siempre tenemos que estar mirando lo que pasa del otro lado del charco para saber lo que nos puede pasar a nosotros y tratar de evitarlo, ¿verdad? Porque somos un país chiquito, 3 millones y 4 de personas. Bueno, precisamos de nuestros grandes, podemos decir hermanos, porque más allá de que la historia nos haya dividido y nos haya enfrentado muchas veces tanto con Argentina como con Brasil, e incluso voy a decir con el Paraguay, somos hermanos, ¿verdad? Sí. Somos países hermanos y precisamos de la unión hace la fuerza, ¿sí? En un mundo en el que, si no estás en un bloque económico, si pensamos en las principales potencias del mundo, ¿cuáles son? Y las que integran bloques económicos, ¿verdad? La Unión Europea, bueno, China como potencia, pero China, estamos hablando que tiene más de 1/8 de la población mundial, ¿no? O sea, es una potencia de todo punto de vista. Bueno, la zona de... Solo por la cantidad de población. Norteamérica. Todos los que se imponen es porque tienen o hegemonía propia o hegemonía regional. Entonces, tenemos que pensar en eso de cara al futuro, ¿no? Se vienen tiempos muy difíciles en todo sentido, a nivel del trabajo, a nivel de la producción, a nivel de la contaminación, a nivel de los recursos hídricos. Bueno, entonces la unión hace la fuerza. Y las ideas de Artigas están ahí. Y ahí está vigente. En el día de hoy, mira, en la esquina de las calles Cerrito y Colón, en el día del natalicio de Artigas, inauguran la casa de Artigas. Hoy se abre la casa de Artigas como buena noticia, que estaba abandonada desde hace muchos años, fue recuperada, y hoy oficialmente se abre para ir a ver en la esquina, por si alguien anda por Montevideo, en la esquina de Cerrito y Colón, allí está la casa natal de Artigas. Es perfecto, está bueno que los espacios se abran, todo lo que es patrimonio, ¿verdad? Se abra a la comunidad para que la comunidad lo sienta como propio, si no es patrimonio. Si la gente no lo siente propio, no es patrimonio. Así que buenísimo. Profe, muchísimas gracias por su tiempo, por su clase. Ya las órdenes. Aprendimos un montón. Nos veremos en la próxima fecha patria. Fue nuestra profesora de historia de cabecera, la profesora Solángela Frache. Nos vamos a la pausa comercial ya en el último tramo del programa y volvemos enseguida.